Entonces, si, por favor, si me dejo escuchar o si ven que de pronto se me pierde mi conexión, avísenme por WhatsApp, porque les digo, sí, de pronto está fallando tanto la luz como el servicio de internet, ¿sí? Pero pues hasta ahorita sí me escuchan bien todas. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, les agradezco mucho su puntualidad. Estamos reunidos en esta ocasión pues para dar continuidad a esta segunda sesión que tenemos programada con nuestra materia. Y bueno, para empezar y podamos entrar de lleno a nuestro segundo tema prospectado, vamos a realizar una breve retroalimentación de lo que estuvimos analizando o lo que pudimos visualizar, lo que pudimos estudiar la clase pasada, ¿sí? Recordarán ustedes que la parte número 1 o lo primero que pudimos estudiar, y aquí es donde también les voy a pedir su participación, manejamos conceptos de políticas educativas, ¿sí? ¿Alguien de ustedes puede decirme en este punto qué es lo que entiende por política educativa? No quiero que me lean una descripción ni que lo vayan a googlear ahorita, simplemente qué es lo que hasta el día de hoy, ya lo que vimos la primera sesión, ahorita en esta segunda, ¿qué fue lo que entienden como política educativa? Que son ¿Alguien como que quiera bases, participar? maestra, para la educación. Bases para la educación, perfecto. ¿Qué más, María del Pilar? Gracias. ¿Alguien más? Podría sentar las reglas, ¿no? Porque aparte de las bases también se deben de tener reglas. Efectivamente. ¿Qué más entendemos como una política educativa? No sé si está yo bien, pero en sí Dime, se podría decir no importa, Estefanía, tú dime. que es como los derechos y las obligaciones, tanto como docentes, los que aprenden como nuestros alumnos y también como el Estado, que como leí en lo que nos dejó de tarea o en lo que vimos en la clase, que es como, ¿y cómo lo podría explicar? Que todos tenemos el derecho de poder ser educados. Es como como dijo mi compañera, es como una ley y reglas. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera participar? Yo, Margarita, maestra. Dime, Margarita. Según entiendo, es el conjunto de instituciones que tienen el propósito de preparar a niños y adolescentes para la vida adulta. Ok, bueno, eso sería más que nada un sistema educativo, ¿sí? Un sistema educativo, exactamente como tú lo mencionas, Margarita, pues es ese concepto o parte del sistema educativo, ¿no? Que es el hecho de preparar en primer plano, pues, a niños para la vida, pero en un segundo plano, pues, también estaríamos hablando de otros niveles de educación que conforman precisamente un sistema educativo y como bien lo aterrizamos la semana pasada, pues está compuesto tanto por instituciones de índole pública como de índole privada, nacional e internacional, ¿sí? En este caso, según lo estudiado la semana pasada, una política educativa va a tener dos elementos básicos. Son acciones, ¿sí? Recuerden esto, una política educativa va a ser siempre acciones que se van a realizar en un sistema educativo, ¿sí? En efecto, el sistema educativo, como bien lo menciona Margarita, son un conjunto de instituciones cuyo propósito es preparar, en este caso vamos a empezar a manejar estos términos, preparar al aprendiente para una vida adulta, ¿sí? Eso es un sistema educativo. Ahora bien, la política educativa son las acciones que se realizan dentro de ese sistema educativo, ¿sí? Eso es lo que básicamente vamos a entender como una política educativa, ¿sí? Ahora bien, como bien lo mencionábamos, existe en esta parte de la política educativa las acciones. Estas acciones, nuevamente, tercer elemento que viene a aparecer en nuestro contexto, en nuestro concepto. Esta política educativa o las políticas educativas vamos a entenderlas de manera formal como acciones que se llevan a cabo en un sistema educativo, pero estas acciones van a ser emprendidas por el gobierno, ¿sí? Forzosamente la política educativa
va a tener que ser emprendida por el gobierno en relación con las prácticas educativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es precisamente el gobierno el que es el encargado de atender la producción y oferta de la educación. Y bien, como lo mencionaron María del Pilar y Estefanía, tiene que ver de manera directa con leyes y con reglamentos. ¿Por qué? Porque precisamente, y como ustedes llevaron a cabo la lectura, el derecho al acceso a la educación se encuentra consagrado precisamente en el artículo 3º constitucional, ¿sí? No basta nada más con decir, bueno, está consagrado en el 3º constitucional. También es muy importante mencionar que este derecho al acceso a la educación se encuentra consagrado en textos internacionales, como puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño. Entonces, este derecho de acceso a la educación es algo que ya se encuentra reconocido por diversos textos normativos, ¿sí? Este derecho, ahora bien, ¿cuál es la obligación del Estado? La obligación del Estado es garantizar en efecto que se dé cumplimiento a lo que ya está estipulado. ¿Cómo va a garantizar el gobierno o cómo va en efecto a hacer que se dé cumplimiento a este derecho del cual se goza y que está protegido tanto por ordenamientos de orden internacional como con nuestra propia Constitución? Pues precisamente mediante la implementación de políticas educativas, ¿sí? Entonces, a ustedes, una vez que yo les pregunte, cualquier persona les pregunte, ¿qué es una política educativa? Bueno, son acciones que tienen lugar en un sistema educativo, pero que son emprendidas por el gobierno, toda vez que el gobierno tiene la obligación de atender las necesidades en materia de educación y aún así garantizar, de acuerdo al 3º constitucional, el acceso que se tiene al derecho a la educación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar entendiendo en términos generales de lo que es una política educativa. Y como se pueden dar cuenta, no es un término tan rimbombante, no es muy extenso, simplemente debemos identificar los elementos que componen una política educativa, ¿sí? Acciones que se ejercitan en un sistema educativo, pero que estas acciones van a ser emprendidas por el gobierno, toda vez que tiene facultades y obligaciones. Como bien le dijimos, está en leyes, está en normativas, ¿sí? Por tanto, será su obligación garantizar el cumplimiento o la protección a este derecho, ¿sí? ¿Qué otra cosa analizamos la semana pasada? También platicábamos acerca de las reformas educativas. ¿Por qué? Porque precisamente las reformas educativas son parte de las políticas educativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas reformas educativas se van a realizar con la finalidad o con el objetivo de que en efecto la educación cumpla los fines para los cuales ha sido dotada, ¿sí? Y recordemos que esta reforma educativa, ¿por qué la estamos tocando o por qué estamos hablando de reformas educativas en esta materia? Porque recordemos que, dado que la educación tiene un fundamento constitucional, que es el 3º, del cual ahorita ustedes me van a platicar que leyeron, este artículo está en la Constitución, entonces cualquier reforma que se quiera hacer en materia de educación tendrá antes que agotarse un procedimiento de modificación de ley, de derogación o de adición, según corresponda, ¿sí? Por tanto, tendrá que cumplirse este procedimiento que, como yo les mencionaba, ¿quién puede hacer una reforma de ley? ¿Quién puede adicionarla? ¿O quién puede proponer? Hablábamos de tres personas o 3 entes que lo pueden realizar. Número 1, Poder Ejecutivo por conducto del Presidente de la República. Número 2, Poder Legislativo por conducto de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y número 3, a iniciativa de un particular, ¿sí? También están facultados, de acuerdo a la Constitución, para proponer ya tanto reformas como derogar o como adicionar textos constitucionales. Entonces, este proceso de reforma educativa o las reformas educativas que han existido a lo largo del tiempo, no es que sean una ocurrencia del presidente o que simplemente porque él está dando la orden, como muchas veces se dice, pues se tenga que realizar. No, no es así. Es un procedimiento que tiene que agotarse, que si bien es cierto en la mayoría de las reformas educativas que se han establecido o que se han realizado con el paso de los años, han sido propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la República, también es bien cierto que estas pasan
por las diferentes cámaras a fin de realizarlas, revisarlas y en todo caso aprobarlas, ¿sí? Es un procedimiento de ley que también tiene su fundamento precisamente en la Constitución. Ya hablábamos de varias reformas que se han realizado, como por ejemplo cambiar la edad en que es obligatorio ir a la escuela, ¿sí? O hacer, por ejemplo, obligatorio cierto nivel. También se han modificado o reformado los sistemas de evaluación de los alumnos o las formas de agrupamiento, ¿sí? Por ejemplo, se han introducido o se han eliminado las cuestiones de lo que conocemos como grupos multigrados, ¿sí? También otra reforma importante ha constituido en modificar los tiempos o también ampliar o reducir el calendario o la jornada escolar, ¿sí? Otra también muy importante, se han modificado los contenidos, es decir, el currículo o los métodos de enseñanza, ¿sí? Para recomendar o exigir determinado enfoque didáctico. Este cambio, que yo considero uno de los más importantes, también se considera una reforma educativa. También ha tenido que ser realizado o autorizado mediante un procedimiento, ¿sí? Y otra que, como verificábamos la clase pasada, ha tal vez afectado o transgredido a la otra parte, que es precisamente la parte docente, la parte de las personas que forman el cuerpo docente de estos niveles de educación, es precisamente el hecho de modificar los requisitos para ser docente. Eso también ha constituido una reforma y creo que una de las más discutidas, de las más sonadas, precisamente ha consistido en la modificación de los requisitos que se piden para ser docente o el hecho de entrar a una carrera magisterial. Sí, también se han modificado los criterios de evaluación a estos docentes, a directivos, a supervisores, sí, que habían existido desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y, por ejemplo, pudiéramos hablar de los sistemas escalafonarios, ¿sí? Que adecuados o no, pues eran un sistema de evaluación, ¿sí? Que han cambiado, que se han reformado, pero nuevamente repito, estas reformas tienen que ser aprobadas por un procedimiento. ¿Qué otra cosa podemos retomar? La reforma del año 2012, ¿sí? Como lo hablamos, que tenía sus pros, tenía sus contras. Pros, pues la creación del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, el servicio profesional docente también. Hablábamos también de la autonomía de gestión que se les concedió al sistema educativo y cómo este punto resultó tal vez, fue creado, tal vez fue en el concepto, suena muy bonito, sin embargo, esta autonomía de gestión ha develado o desvelado precisamente la carencia de infraestructura, la carencia de presupuesto que existe en diversos sistemas educativos. ¿Qué otra cosa importante de esta reforma? La creación de las escuelas de tiempo completo, ¿sí? Siguiente reforma de las que estamos analizando de manera de entrada, la de 2019, ¿sí? Donde se promulga una nueva ley educativa, donde se eliminan ciertas evaluaciones a los maestros, pero aún se mantienen aspectos tocantes de la reforma anterior de 2012, ¿sí? ¿Qué otra parte importante pasa ahorita en esta de 2019? Que se da o se establece una educación inicial que comprende hasta los 3 años y resulta ser que ahora es obligatoria, ¿sí? Y también parte de esto es precisamente el hecho de que ya se garantiza mediante esta nueva reforma educativa, el hecho de que el Estado debe garantizar el acceso de los ciudadanos a la educación superior. Anteriormente, únicamente el texto constitucional marcaba que se debería garantizar el acceso a la educación básica. Ahora ya estamos hablando que comprendo, el Estado debe buscar las metodologías, debe adaptar las políticas educativas necesarias para que a todos los ciudadanos se nos garantice la educación superior, ¿sí? Y esta parte es muy importante. ¿Por qué hablamos de ciudadanos? Porque recordemos que, según nuestro texto constitucional, los mexicanos al cumplir los 18 años de edad ya somos considerados ciudadanos, somos aptos de tener capacidades de ejercitar nuestros derechos, ¿sí? Entonces, en México, pues sí nacemos y tenemos la nacionalidad mexicana, sin embargo, nos convertimos en ciudadanos hasta que tenemos los 18 años. ¿Por qué? Porque en términos de ley es cuando ya tenemos esa capacidad de ejercicio. Sí, esa es la reforma, el cambio, perdón. Ahora bien, en un concepto ya un poco más elevado de lo que era la política educativa, decíamos que íbamos a retomar las ideas de Luis Aguilar, ¿sí?
donde estudiábamos o contemplábamos que las políticas son programas, ¿sí? Son programas que precisamente están tendientes a y son implementadas y administradas por profesionales de la educación. Ahora bien, otra parte que yo retomo en esta ocasión es que yo les comentaba, vamos a tener siempre presente esta asociación que hay entre una política pública y una política educativa, ¿sí? No son diferentes, es prácticamente lo mismo, pero la política educativa está enfocada precisamente a un sistema educativo. ¿Qué pasa? El gobierno, y vamos a contextualizar en este momento, el gobierno mexicano, así como los demás, puede haber otros países que gobiernen por conducto de políticas públicas. ¿Qué entendemos gobernar por política pública? Es que el Estado tendrá que llevar a cabo un conjunto de acciones que tengan una intención y una causa, ¿sí? Que en todo momento deben estar orientadas a la realización de un objetivo o de interés o beneficio público. Es una política pública. Por tanto, vamos a entender que una política educativa va a ser o va a formar parte de una política pública, toda vez que surge precisamente de las políticas públicas la política educativa. Así como existe o dentro de las políticas públicas podemos tener políticas en el sector salud, políticas sociales, está la política educativa, ¿sí? Por tanto, no son conceptos disociados, son conceptos que finalmente están relacionados, pero la política educativa se va a centrar precisamente en lo que es un sector educativo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran ustedes mencionar de lo que pudieron leer de su artículo 3º constitucional? ¿Algún aspecto que resaltar? Profa, yo tengo una duda. Dime. Bueno, es que lo que estaba leyendo el artículo 3º, alcancé a leer o ver lo que más se pronunciaba, era que la educación iba a ser pública. Entonces, ¿por qué las instituciones primarias que son como el kinder y la primaria cobran por la educación? No sé si Perfectamente. está... Ok, sí, te entiendo, Estefanía. Mira, si bien es cierto, estas instituciones o la ley dice que la educación debe ser pública, vamos a entender que tanto en nivel de educación inicial como de educación básica, media superior y superior, existen tanto los entes que son de educación pública como la educación privada, ¿sí? Es bien cierto que el gobierno, por conducto de las instancias que crea, y en este caso recuerdan que hablamos de la Secretaría de Educación Pública, que la Secretaría es un organismo que ha sido creado por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Depende del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente. La Secretaría de Educación Pública va a tener el control por cuanto hace a las formas del modelo que se están estableciendo, a las leyes y a las normativas y todo lo demás. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué existe la educación particular o de paga como le conocemos? Porque es la demanda que se tiene en el sector educativo no alcanza para que el sector público lo cubra. ¿Qué pasa entonces? Tienen que existir para que no exista discriminación y las personas se queden sin estudiar, tendrán precisamente que existir las instituciones particulares, ¿sí? Que van a ser nuevamente, entran en el marco normativo que se tiene en la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Van a estar siendo inspeccionadas, van a estar siendo vigiladas, van a estar siendo autorizadas por la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación. Sin embargo, existen porque precisamente la demanda que se tiene en torno a temas de educación no alcanza para que las instituciones públicas, es decir, las que son precisamente subsidiadas por el gobierno, cubran toda esa demanda. Y por eso existen las instituciones que son particulares o de paga. Sí es cierto que el gobierno, o bueno, la Constitución maneja que la educación debe ser pública, laica y gratuita. Pero ¿qué pasa entonces?
no se han establecido al momento tal vez las políticas educativas suficientes para cubrir la demanda existente en temas de educación y para que en efecto la educación se proporcione de esa manera. Sí, por tanto, existen las instituciones privadas o de paga, como tú lo estás mencionando, pero que es bien importante mencionar, en todo momento estas instituciones se van a acatar a la norma emitida por la Secretaría de Educación, ¿sí? A los manuales de procedimientos que hay, a las leyes vigentes, a las formas de operación. La Secretaría en todo momento va a tener que estar vigilando su actuar. Y es tan así que precisamente las instituciones de índole particular pues emiten documentos oficiales como lo son certificados de terminación, títulos, toda esta situación porque precisamente están creadas al margen de lo que marca la Constitución, al margen de lo que marcan las demás leyes, al margen de las operaciones o de lo que indica la Secretaría de Educación, pero esta es la razón por la cual existen. ¿Sí, Estefanía? Sí, muchas gracias, maestra, gracias. Gracias. Dime, María del Pilar. Bueno, con respecto a lo que usted menciona, es de las instituciones privadas que deben de acatar algunas reglas, eso lo mencionaba en el artículo que nos dejó a leer, que se mencionaba como los particulares, me parece, y que decía que Exactamente. sí, que iban a ser supervisadas y dirigidas por el sector, hay un organismo en particular que se iba a encargar de ello, y ellos se tenían que acatar a las normas. Efectivamente, o sea, no son entes disociados, vamos a entender esto. Las instituciones particulares, al momento de tener el permiso de operar, y esto les voy a hacer como como esos cuadritos que luego aparecen en los libros, ¿no? ¿Sabías que las instituciones particulares cuando operan, y obviamente pues si están debidamente establecidas, necesitan tener lo que conocemos, bueno, al menos en educación superior, se llama BEBOE, ¿sí? Estos BEBOEs o estos permisos para operar o el reconocimiento de validez oficial de estudios, como se le conoce, es el permiso que otorga únicamente, y lo va a otorgar únicamente la Secretaría de Educación, para que se impartan ciertos planes y programas, ¿sí? Y esto lo debe tener tanto institución pública como institución privada, número 1, ¿sí? Número 2, al menos en educación superior, vamos a entender cómo educación superior lo que abarca y comprende la universidad, maestrías y las demás doctorados o cualquier otra situación. ¿Qué pasa? También se tendrán que otorgar o la SEP tendrá que vigilar que o será la única encargada precisamente de otorgar estos permisos para que la institución sea factible para que los alumnos o aprendientes puedan tener su título, ¿sí? Para ejercer o que los garantiza como un profesional. ¿Esto quién lo regula? La Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Nuevamente, no son entes disociados las instituciones particulares. ¿Por qué? Porque tienen que acatarse y van a estar vigiladas en todo momento por la Secretaría de Educación. Diferencia, si en efecto en una institución particular se tendrá que pagar o se tendrán que hacer de manera particular el subsidio para recibir la educación, ¿sí? Pero en todo momento la educación tendrá que estar siendo vigilada y todo el procedimiento, toda la normativa, todo lo que se realiza por la Secretaría de Educación, ¿sí? Y como bien lo mencionas, María del Pilar, en efecto, el artículo 3º constitucional, yo les decía, este artículo ustedes lo van a tener, lo van a escuchar desde ahorita que es su formación profesional, hasta el momento en el que ya estén precisamente, o si ya lo están tal vez trabajando o ejerciendo, lo van a seguir manejando, porque nuevamente repito, las reformas educativas siempre no es que ya se hayan quedado paralizadas, van a seguir existiendo, van a seguirse dando reformas educativas. Y la única forma de que se den estas reformas educativas va a ser con modificación del 3º constitucional, no hay más. Si se quiere implementar otra reforma educativa, por cuanto hace a que se quiera volver a implementar el sistema escalafonario para acceso de los docentes a este sistema educativo, que se quiera volver a modificar o ya nos olvidemos de la nueva escuela mexicana, que se quiera dar otro enfoque didáctico, pedagógico a la educación en México, tendrá que haber una reforma en primer punto al 3º constitucional,
¿sí? Eso es básico. Por eso yo les decía, lean el artículo 3º constitucional, es básico, ¿sí? Porque ahí van a encontrar ustedes precisamente, o puede que hasta a veces nos deje con más dudas, ¿no? Porque como ahorita decir, bueno, pero ¿por qué si me dice que la educación es pública, por qué hay privadas, ¿no? O ¿por qué pasa esto? Sí, precisamente es 3º constitucional. Y con esto quiero hacer la precisión que no es el único artículo, bueno, no es la única normativa que nos va a hablar de educación. Sin embargo, es primordial, básico, necesario, imperativo que manejen el 3º constitucional, porque dado que nuestro sistema jurídico mexicano prevalece el concepto de supremacía constitucional, ¿qué queremos decir con esto? Que la Constitución se encuentra por encima de cualquier otra normativa. No existe nada que esté por encima de la Constitución, ni la Ley General de la Educación, ni la Ley de Servicio Docente, nada, 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 nada. Todo está por debajo de la Constitución. Por tanto, en términos de sistemas educativos, nuestra principal normativa será 3º constitucional. Imagínense ustedes, yo se los mencionaba, una pirámide, y en la parte más alta está la Constitución, y en este caso, contextualizando nuestro tema, en la parte superior tenemos 3º constitucional. De ahí van a emanar leyes reglamentarias, que las vamos a estar estudiando también. Pero todas estas leyes reglamentarias, todos estos decretos, todo lo demás, tiene su fundamento o su base, si así lo quieren manejar, en el 3º constitucional. Nada más. De ahí emana todas las demás normativas, leyes, decretos, reglamentos en torno a la educación. Entonces, principal normativa, 3º constitucional. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra, Ok. gracias. Sí, maestra. Perfecto. Díganme quién está levantando la voz, la mano, perdón, quién está pidiendo el uso de la voz. Soy ¿Ofelia? yo, maestra Ofelia Jesús Dime, Aceves. Ofelia. Bueno, aquí nos habla también en el artículo 3º que en los pueblos y las comunidades indígenas se impartirán educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Esto para mí es muy importante porque en las comunidades indígenas, ellos, la educación resalta mucho lo que es la cultura, la vestimenta, todo eso. Y bueno, en la escuela de donde soy yo, pues usan un traje típico, en lo de escolta. Las niñas van vestidos de trajes típicos, ya no usan el uniforme los días lunes, y eso me parece muy bonito porque ahora sí que la Constitución no se olvida de los pueblos indígenas. Sí, Ofelia, muchas gracias. Más que sí, te agradezco tu comentario. Como tú lo mencionas, es parte de lo que se protege, ¿no? Y recordemos que la diversidad cultural forma parte también de lo que está garantizado, no nada más en la Constitución, sino en normativas internacionales, ¿sí? Como podemos entender cuestiones de derechos humanos, declaraciones precisamente de derechos humanos. Y también nos habla de un concepto que a mí me gusta mucho y es la interculturalidad, ¿sí? Que en todo momento se deberá preservar y la educación deberá ser que deberá tener ese concepto, ese bosquejo de intercultural. ¿Por qué? Porque precisamente se tratará en todo momento de preservar la cultura de estos pueblos originarios, ¿sí? Entendiendo la educación no como un proceso de olvidar las raíces y los orígenes, sino como de fortalecer. Y ese es el cambio precisamente que se tiene en esa ideología y que está preservado o está manifestado en la educación. Es una cuestión de respeto que yo creo que durante muchos años se entendió, ¿no? El hecho de que de estas comunidades o estos pueblos originarios o algunas comunidades que son marginadas, y llamo marginados, vamos a entenderlo, no marginados como carentes de educación. El concepto marginado viene más allá. Marginado es que se encuentra a las orillas de una población citadina. ¿Qué se trata con esto? ¿Qué marca la Constitución? Que en todo momento se deberá preservar el respeto a los orígenes, a la lengua inclusive, ¿sí?
que si en esa comunidad, en esa población, se tiene una lengua de origen, no se podrá impartir educación únicamente en el idioma español, tendrá que manejarse la lengua o el dialecto la persona. Pero ojo aquí, y también se lo dejo como un punto de reflexión, que no vamos a debatir ahorita. Se llevará a la práctica completamente lo que tan bonito nos marca la Constitución, el hecho tan simple de preservar el idioma, de preservar la lengua que se maneja, porque recordemos que, pues, tal vez uno como docente o las personas que ingresan al sistema educativo no siempre van a manejar esta dualidad de precisamente hablar español y hablar otra lengua. ¿Qué pasa ahí? Ahí ya estamos hablando que surge la primera discrepancia, porque el maestro que vaya a llegar o que se le asigne una plaza en una comunidad lejana o en un pueblo originario, no siempre va a manejar la lengua o el idioma que se trabaja ahí. Ojo ahí ya estamos denotando la primera contradicción de lo que nos maneja nuestro texto constitucional y lo que hay en la práctica. ¿Qué hay de intermediario entre lo que marca la Constitución y lo que marca la realidad? Intermedio tenemos las políticas públicas que el Estado está obligado a llevar a cabo para que se garantice lo que dice la Constitución y en efecto la educación cumpla con el objetivo que se marca en la ley. ¿Sí entendemos? Entonces ahí hay que empezar a detonar. Sí, es cierto, el tercero constitucional es básico, es base, es todo. Pero en la práctica, ahí es donde nos encontramos las principales diferencias, discrepancias, discordias que existen. Por tanto, ¿qué es lo que tendrá que pasar? ¿Qué se modifica? No vamos a modificar la mentalidad del docente, no vamos a modificar otra cosa. Tendrán que modificar y el Estado o el gobierno tendrá que modificar las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Pues las acciones que deberá entender o que deberá llevar a cabo en un sistema educativo. Sí, en este caso podrá ser, y ya lo realizaron, los requisitos que se piden para ingresar como docente a un sistema educativo. ¿Sí? Dime, Margarita. Con respecto a lo que dice maestra, es un reto también para los docentes, ¿no? Aprender un nuevo idioma, algo a lo que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, nosotros, nos dan una plaza, no sé, a una comunidad donde hablen náhuatl y nosotros estamos rotundamente, separados de esta lengua. Sí es algo, un reto que tenemos que enfrentar nosotros, bueno, que vamos para ser docentes, ¿no? Sí, efectivamente, Margarita, y así como tú me lo cuentas, de igual manera, bueno, me permito compartir con ustedes. Durante mi proceso de estudiar la maestría tuve muchas compañeros también, que se enfrentaban precisamente a eso, ¿no? A lo que tú dices, a ese reto de afrontar y decir, ¿cómo voy a llegar yo a una comunidad donde pues todos hablan mixteco, ¿no? ¿Cómo me van a entender? ¿Cómo me voy a hacer entender? Pero es precisamente parte, y aquí viene la otra parte de la moneda, la otra cara. Sí, ya está todo dicho, está la política educativa, pero también importa mucho aquí el compromiso de un docente con la educación, ¿sí? Y esa es, pues, la otra parte, ¿no? Ya dijimos, una cosa es lo que hace el Estado, la política pública, lo que dice la Constitución, y el factor aquí que yo considero tal vez el más importante, ¿no? El factor docente. Hasta dónde tu compromiso como docente con la educación, con tus aprendientes, con tus objetivos va a llegar, ¿no? Y te digo, nuevamente, son situaciones que pues quedan nada más que nada a la reflexión, al pensamiento, a la crítica, porque es bien cierto que pues no les vamos a poder dar una solución. Simplemente pensamiento, reflexión y crítica, ¿sí? Entonces, gracias, Margarita. Y bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más en algún otro comentario que realizar respecto a lo que leyeron? Dime, Ana Lilia. Sí, maestra. Bueno, a mí me interesó una parte del artículo 3 que dice que las personas que integran la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación
en política educativa o temas pedagógicos o tener experiencia docente. Mi pregunta es, nosotros que nos estamos preparando para ser docentes en un futuro que tengamos experiencia, ¿podemos formar parte o integrar la junta directiva? Sí, siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Mira, la Constitución lo marca, pero como yo les decía, hay leyes reglamentarias que emanan de este tercero constitucional. El tercero constitucional marca la generalidad. Las particularidades están establecidas en leyes normativas o en leyes reglamentarias, ¿sí? Hay una ley que precisamente es la Ley de Servicio Profesional Docente, que emana del tercero constitucional, y ahí marca precisamente los parámetros y requisitos que se tendrán que cumplir para tener acceso precisamente a este tipo de, ¿cómo llamarlo? No quiero llamarlo puestos, de funciones, ¿sale? Entonces, la Constitución es básicamente, en término general, fundamento, pero de ahí derivan otras normativas. Y si en efecto en esa normativa, en las secundarias o reglamentarias, son cuestiones más específicas, porque, por ejemplo, tú ahorita me puedes decir, bueno, ¿y cómo voy a acreditar que soy experta en ciencia política o en investigación? La Constitución no me lo dice. No, la Constitución únicamente te dice, tendrá que ser experto en estos temas. La ley reglamentaria de acceso te va a mencionar, bueno, podrá acreditar o podrá acceder a esta junta directiva, a este posicionamiento, quien cumpla con los siguientes requisitos. Y ahí hace la descripción clara y sucinta de lo que se pide precisamente para formar parte de este tipo de organigrama. Sí, entonces nuevamente reitero, Constitución es básica, es fundamental, pero existen leyes reglamentarias, en este caso sería la que te estoy mencionando. Y si en efecto ahí te marcaría precisamente cuáles son los requisitos que se deben cumplir para el acceso a este tipo de organigrama, ¿sí? Ok, ¿alguien más? Gracias. Gracias, Ana Lilia. Bueno, vamos a, diga, ¿quién tengo por ahí? Bueno, Guadalupe Márquez. Sí, maestra Guadalupe. Dime, Guadalupe. Sí, a mí me gustaría también compartir 3 puntos que me parecieron interesantes y que ya Perfecto. antes se han comentado. Primero, este artículo nos habla de la preparación de los docentes. Dice que ellos son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconocerá su contribución a la transformación social. Eso ya lo había dicho usted con anterioridad. También, por otro lado, nos dice que en las escuelas de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida en los alumnos, haciendo énfasis en el carácter alimentario. Y por último, nos habla de las personas adultas. Se aplicarán estrategias que ayuden o aseguren su derecho a poder ingresar a las instituciones educativas en distintas modalidades y tipos. Ok, nada más, Guadalupe, hazme un favor, repíteme el segundo punto del que me hablaste, por favor, el segundo. Sí, maestra. Nos habla de las... Perdón, te dejé de escuchar. de vida de los alumnos, ¿De las haciendo que, perdón? énfasis en el carácter alimentario. Sí, perfecto, Guadalupe, muchas gracias. Y precisamente, ¿por qué retomo esto? Parte de lo que vamos a ver hoy es precisamente los problemas a los que se enfrenta la educación. Quiero llamarla así, pero más que nada son los problemas o los obstáculos que existen, que son de índole, quiero llamarle interno, porque sí, el gobierno tendría la obligación de garantizar esto. Y sí es cierto, dice ahí garantizar, o yo le entiendo así, garantizar que se cumpla con este derecho alimentario, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué lo marca? Porque dice, bueno, pero ¿por qué el alimentario, no? ¿Qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver el aspecto nutricional, el aspecto alimentario, más que nada tratando o hablándonos de menores en torno a los niveles de aprovechamiento que tienen por cuanto hace la educación. Sí, entonces ahorita, gracias Guadalupe, ahorita vamos a retomarlo en nuestro tema. Y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Uh-huh. ¿Sí lo podemos ver? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, Sí, vamos a ver. maestra. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con el marco teórico para el análisis de las políticas educativas. Como ya lo habíamos dicho, las políticas públicas son el producto de los procesos. Perdón, hago un paréntesis aquí.
No se estresen tanto en tomar notas, solamente si gustan ir tomando nota de aspectos que yo les vaya comentando que les resulten importantes, yo les voy a habilitar en la plataforma la presentación, esta y la anterior, ¿sí? Eso va a ser siempre, yo les voy a subir las presentaciones y ya en clase ustedes únicamente vayan tomando notas, si así lo desean, de aspectos que consideren importantes. ¿Entendido? Continuamos. Las políticas públicas van a ser un producto de un proceso de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Nuevamente, ya se los había dicho la ocasión pasada, ¿qué vamos a entender con el concepto de Estado? ¿Sí? En términos jurídicos, y dado que es el contexto de nuestra materia y de los temas que estamos analizando, Estado hace referencia a el conjunto de 3 elementos, ¿sí? Gobernados, territorio y gobernante. Eso es lo que entendemos en temas jurídicos como un Estado. En otras materias tal vez entendemos Estado como la forma que tiene algo, o el estado de la materia, o los estados de la república, etcétera, etcétera, etcétera. Términos jurídicos y para fines de nuestra materia vamos a entender desde la perspectiva del derecho de aquí en adelante lo que entendemos como Estado. Y Estado es precisamente este conjunto tripartita encabezado por el gobernante. El gobernante, entendiéndolo, y lo hablo en sentido singular, sin embargo, vamos a entender gobernante como a todas las autoridades que tienen injerencia en precisamente esta toma de decisiones, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a entender así Estado. Por tanto, una política pública va a ser precisamente el producto de una toma de decisiones que tiene el gobierno frente a un problema público. Es decir, socialmente existen problemas públicos. Nuevamente, pueden ser en sistemas o materia de salud, en materia económica, en materia social o en nuestro contexto en materia educativa. Se hace un análisis, se hace un estudio de cómo está nuestro sistema educativo, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? Una vez que se ha realizado ese análisis, porque tal vez lo realizan de esta manera, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y con el fin de fortalecer estas debilidades, ¿qué van a hacer? Van a precisamente instaurar políticas públicas, ¿sí? Nuevamente reiteramos aquí, políticas públicas son decretadas o son realizadas por instituciones gubernamentales. Punto número 2. El gobierno es una entidad administradora de los recursos y va a ser proveedora del orden y la seguridad de la sociedad. Por tanto, el gobierno está obligado tanto a atender y resolver los problemas públicos de la misma y llevar a cabo un proceso de diseño, elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas que sean necesarias para tal fin. Por tanto, nuevamente reiteramos, las políticas públicas son necesariamente operadas por el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene ese carácter de entidad administradora de recursos, ese carácter de proveedor del orden, esa facultad de cubrir las necesidades que tiene una sociedad. Por tanto, tendrá que diseñar estos programas que son conocidos como políticas públicas y en este caso como políticas educativas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Dentro de este proceso de aplicación de políticas públicas, los procesos implican seleccionar entre diferentes políticas aquellas que se ajusten mejor al objetivo que se busca. ¿Y cómo van a saber cuál es la política que más se adecua? Pues precisamente se van a basar en criterios previamente definidos, ¿sí? Van a tener que evaluar distintas alternativas que ya existieron con base en los resultados que se pretendan, ¿sí? Y será entonces que de esas alternativas tendrán que elegir uno. Una vez que se ha elegido este programa o esta acción, viene una fase siguiente, que es una fase de evaluación, ¿sí? En esta fase, precisamente es un proceso cíclico, ¿sí? Se tendrá que llevar a cabo precisamente el análisis del objetivo que se tenía en un principio y cómo es que se implementó y los resultados que se están dando, ¿sí? Obviamente,
en esta parte intermedia existe un proceso de implementación. Entonces tenemos que es el análisis, la implementación y la evaluación de una política pública. Estas tendientes precisamente a dar solución a los problemas que se tienen, ¿sí? Ahora bien, como ustedes pudieron observar en nuestro concepto de precisamente políticas públicas, un concepto nos dice, bueno, son acciones. Otro concepto lo maneja como programas, ¿sí? ¿Cuál será el correcto? Ambos los podemos ocupar. Sin embargo, en este momento vamos a hablar de lo que entendemos como un programa, porque decíamos, las políticas educativas son programas realizados por el gobierno, y otro nos decía, las políticas públicas son acciones. Bueno, ¿cuál será entonces lo que se ocupará? ¿Un programa o una acción? Pues bueno, vamos a contextualizarlo en un programa, ¿sí? Y nos dice que el término programa surge en este contexto en la década de los 60, ¿sí? Cuando Robert McNamara y sus colaboradores empiezan a proponer un sistema de presupuesto por programa. Ahí se llama precisamente esto. Y esto se va a implementar en los sistemas de gobierno. ¿Cómo se trabaja? ¿Sí? Es un sistema de presupuesto por programa. ¿Cómo opera esto? Por cada programa propuesto se tendrá que inyectar un presupuesto, ¿sí? No existe un presupuesto general, sino que por cada programa que se quiera ejecutar, que se pretenda, tendrá que tener este programa un presupuesto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se hace la propuesta de cierto recurso o cuando se solicita un recurso? Se deberá justificar qué se hará precisamente con ese recurso. ¿Para qué se está buscando un resultado? ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Qué resultados va a tener? Para que entonces se justifique esta solicitud en función de las acciones que se pretenden construir, ¿sí? Esto es como opera precisamente este programa. Y bajo esta lógica, que es una lógica de presupuesto y suena más que nada a términos de administración, va a permitir que el gobierno atienda las necesidades sociales bajo el nombre de programas, ¿sí? Entonces, aplicando este concepto o esta premisa, tenemos que los programas, lo que conocemos como programas en este contexto de gobierno, de políticas públicas, de obligaciones del Estado, los programas precisamente van a ser acciones que se pretenden hacer con la finalidad de realizar o obtener una mejora en algún problema establecido, y que esta mejora va a necesitar o va a requerir que se inyecte un recurso, ¿sí? ¿Quién levantó su mano? Porque no los puedo ver, por favor. Margarita, pues. Dime, Margarita. Quería comentar algo. Dime. Ahorita que dijo, estamos viendo programas, recordé con respecto a la reforma de Enrique Peña Nieto, Sí. que primero es llamado programa, perdón, es el programa de la reforma educativa. Así me sonó mucho, y el cual se invirtió Peña Nieto más de 7.500 millones de pesos, algo así recuerdo. Sí. Pero ahorita quise mencionarlo porque escuché la palabra programa. Sí, efectivamente, porque en términos de, gracias Margarita, en términos de de políticas públicas, y en este caso políticas educativas, se entiende eso, siempre que manejamos ese programa, ese término de programa, ¿qué significa el programa en nuestro contexto? Un programa va a ser una acción ejecutada o propuesta o materializada por el gobierno a fin de dar solución a una problemática, pero que va a requerir que se le inyecte presupuesto, es decir, que tenga una inyección de capital o de dinero. Y eso es como vamos a entender en este contexto el término de programas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Perfecto. Ahora, ¿qué nos dice precisamente la OCDE? Que las políticas públicas es lo mismo o va a ser el término equiparable a
un programa, ¿sí? Y es como yo les decía, precisamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es las siglas OCDE, dice, políticas públicas y programas va a ser exactamente lo mismo. ¿Les parece lo mismo o no les parece lo mismo? Alguien, nada más, una persona que me diga. Yo, Adelante. Margarita, Dime, Margarita. en lo que he estado escuchando, políticas públicas, trata de las acciones y los programas es donde se va a requerir un presupuesto para ¿cómo le explico? ¿Alguna acción? Mejora. Ok, pero aquí ojo, Margarita, y ojo a todos. ¿La implementación de políticas públicas es gratis? No, también va a requerir un presupuesto. Y recuerden que lo platicamos la clase pasada, ¿sí? Cada año, al menos en el Estado mexicano, en el gobierno mexicano, recuerden, yo se lo dije en diciembre, es facultad, obligación del presidente presentar su presupuesto de egresos. ¿Qué marca? Su presupuesto de egresos lo planifican para cumplir con los ejes de desarrollo que tiene él para el siguiente año. Es decir, si yo tengo este plan de desarrollo para 2023, yo lo tengo aquí, y se divide en 4 ejes: eje de salud, eje económico, eje social y eje educativo. Y presupuesto, quiero 50 millones para este, 50 para este, 50 y 100 millones para el educativo, porque tiene políticas públicas a implementar, ¿sí? Por tanto, la implementación de políticas públicas, en este caso las políticas educativas, también requiere que se le inyecte dinero, ¿sí? Y yo sí se los dije la clase pasada. ¿De dónde sale este dinero? Pues es el presupuesto de la nación, pero recordemos que el presidente no dispone por sí solo del dinero. Él no puede decir, ya de mi bolsa saco 50 millones y los voy a educación. No, él tiene que presentar su plan de desarrollo para el año que viene, y ese plan de desarrollo que está compuesto de lo que él quiere por conducto de políticas públicas, también maneja un presupuesto. ¿Y quién aprueba este presupuesto? ¿Sí saben quién lo aprueba? Lo va a precisamente aprobar el Poder Legislativo, compuesto por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Es decir, el presidente prospecta, planea, propone, ejecuta tal vez, pero antes deberá contar con la aprobación del Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, el presidente, cuando tiene o presenta su plan de desarrollo, que consta de varios ejes, ahí va a mencionar él cuál es el presupuesto que va a necesitar para implementar esas políticas públicas. ¿Qué políticas públicas van a ser? Pueden ser políticas educativas, políticas sociales, políticas de salud, políticas económicas, ¿sí? Y este plan anual de desarrollo lo lleva a cabo una vez que se ha hecho un análisis de las políticas que se instrumentaron en el año anterior o en el año corriente, perdón, y es así como se opera, ¿sí? Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Una política pública y un programa, pues vienen a ser sinónimos, ¿sí? De acuerdo a lo que nos mantiene o nos marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque tanto las políticas públicas problema que exista, ¿sí? Esperando resultados positivos, pero que requieren precisamente que tengan un presupuesto, ¿sí? Un presupuesto, pues sabemos que es el hecho de que se le dé un dinero. Dígame quién está alzando su mano. Yo, María del Pilar. Dime, María del Pilar. Bueno, en la clase pasada nos comentaba que el presupuesto para la educación que daba el presidente salía del Producto Interno Bruto, y nos había comentado que investigáramos cuánto era, y yo investigué y me salía que eran 300.521 millones de euros. No, pero Eso es lo que equivale no. todo. Ajá, pero ahí estamos hablando me estás hablando de euros, eso no aplica en México. ¿Alguien más investigó este dato? ¿No? ¿Nadie Sorry, más? maestra, se me olvidó. Se les olvidó. Bueno, entonces se les queda por tarea. Pero, María del Pilar, me dijiste, ¿verdad? María del Pilar, ¿participaste?
¿Quién fue quien me dijo la cantidad? Sí, maestra, fui yo. No, vamos a contextualizar. Les voy a pedir a todos que busquen, por favor, y se los voy a habilitar en la plataforma para que quede. Número 1, quiero que concienticen qué es el Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? ¿Cómo se calcula en México? ¿Sí? Porque el dato que me estás dando no corresponde a México, ¿sí? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Y cuánto es la cantidad que de este se destina precisamente a los servicios educativos? Ahora bien, entiendo que puedan tener duda, porque yo les estoy diciendo, bueno, ¿por qué me pide la maestra que investigue el Producto Interno Bruto si me está diciendo que el presidente es el que da el presupuesto? Ojo aquí, recordemos que parte de las facultades del Ejecutivo es precisamente el hecho de la administración de los recursos de la Federación. Parte del recurso de la Federación es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Este producto o esta fórmula que se obtiene una vez que se ha realizado este conteo de los ingresos que hay, de los egresos, de los niveles de educación, todo esto se obtiene y se genera este concepto o este monto de Producto Interno Bruto, que viene a ser más que nada tocante o un indicador de socioeconómico en México. Pero este Producto Interno Bruto son como índices de medición del dinero o de las finanzas de México, ¿sí? Y este dinero no está a disposición de los mexicanos, no es que yo diga, yo ahorita tengo 1,000,000 del Producto Interno Bruto, no. Quien administra estas situaciones o estas economías es precisamente el Poder Ejecutivo, ¿sí? Lo administra y podrá proponer entonces que se canalice a ciertos sectores, ¿sí? Así vamos a entender esto, porque yo les digo, no, es que el presidente es el que propone, sí, propone de un dinero, pero ese dinero no es de él, ese dinero no es del Poder Ejecutivo, no es del Poder Legislativo, no es del Poder Judicial. Ese dinero corresponde o forma parte de los saberes de la nación, que se mide y se calcula en Producto Interno Bruto, ¿sí? Es un índice de medición, ¿sí? Y se calcula un porcentaje que de ese Producto Interno Bruto se mantiene o se destina a la educación. Esa es la relación que tiene. ¿Sí entendemos esto? Entonces, la tarea va a ser precisamente concepto de Producto Interno Bruto como ustedes lo entiendan, no quiero que me copien ni me peguen, como ustedes lo entiendan, y que me investiguen el dato de cuánto es lo que se destina a este Producto Interno Bruto a educación en México y su fuente, quiero que me la pongan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les decía, solamente de una forma estimativa, al menos en América Latina, México ha sido de los, si bien es cierto, no menos destina, pero tampoco de los que más destina Producto Interno o el porcentaje de Producto Interno Bruto a educación. Dentro de los más altos que tenemos es, por ejemplo, Cuba, que sí está destinando más o menos, estimo hasta 2021, que se destinaba en un promedio en los últimos 10 años de que del total de su Producto Interno Bruto, ¿sí? Se estaba invirtiendo de un 8 a un 12% de ese Producto Interno Bruto en educación. Y en México sí oscilaba más o menos entre el 3 y el 5%, ¿sí? Es para que vean esa discrepancia y creo que todos hemos escuchado hablar, o al menos es muy sonado, del nivel educativo que se tiene en Cuba. Pese a ser una nación pobre, porque es una nación muy pobre dado al sistema de gobierno que durante tantos años los mantuvo en un exilio, ¿cómo es que han logrado precisamente mantener ese nivel educativo, sobresalir en avances médicos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Precisamente el porcentaje que inyectan a educación, que inyectan a investigación, y ojo aquí, la investigación es una de las funciones principales que debería formar parte de las políticas educativas para que exista desarrollo en un país. Se ha dejado de lado, pero hacemos aquí la comparación. ¿Qué pasa entonces entre México y Cuba? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si Cuba es tan pobre y México
pues no estamos en las mismas condiciones y tenemos tal vez más vínculos de cooperación con estados internacionales, tenemos tal vez más riqueza en cuestiones naturales, en otras situaciones, ¿por qué no alcanzamos o por qué Cuba tiene tal vez un nivel que se califica de más alto en tanto en avances médicos como en cuestiones de investigación? Una de las respuestas que podemos dar y que está palpable es precisamente el porcentaje que se inyecta de inversión en educación, ¿sí? Entonces, eso vamos a dejar como tarea. Ahora, ¿qué vamos a entender con el concepto de gobernar por políticas? ¿Sí? Gobernar por políticas es precisamente o implica que las necesidades de la sociedad que el mercado no puede atender se enfrenten con acciones que usen recursos públicos, ¿sí? Sin descartar que también haya recursos privados. Y aquí viene precisamente la respuesta o parte de la respuesta que me hacían hace rato. Bueno, ¿por qué existen instituciones públicas o privadas, perdón, si se marca que la educación debe ser pública? Pues precisamente al no haber la suficiente tanto infraestructura como cobertura a la demanda que hay, pues tendrán que existir otras acciones de recurso precisamente privado. Pero todo esto van a ser precisamente tendientes a cubrir las necesidades de la sociedad. Pero estas políticas van a tener que emprenderse con base en decisiones tomadas con la participación de todas las partes con interés legítimo, ¿sí? Es decir, esta parte de gobernar por políticas tendrá que ser de carácter democrático, tendrá que atenderse las necesidades de la sociedad, de los gobernados. ¿Quién va a tomar esta decisión de qué es lo que se debe invertir o cómo se debe hacer? Pues obviamente tendrá que ser tanto entre el Poder Ejecutivo, que es el presidente, como el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Tendrán, y ya materializando a lo que es gobernar por políticas, tendrán que implementar las políticas necesarias, ¿sí? Unos propondrán, otros autorizarán, para que se generen estas políticas que en efecto sean creadas tendientes a cubrir las necesidades de la sociedad. Sí, a eso nos vamos a referir en gobernar por políticas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con México? ¿Sí? En este contexto de educación, el fortalecimiento de la calidad, pues ha cobrado una gran importancia, un notable auge. ¿De qué proviene esto? ¿De qué proviene que en México en los últimos tiempos se haya tenido que decretar esta necesidad de tener buenos resultados en la educación? Pues precisamente que se está buscando tener tanto mayor cobertura como mejores resultados en calidad. Y ojo, son dos aspectos que se están buscando, ¿sí? Con toda esta implementación de políticas que han derivado en reformas educativas. ¿Qué se busca? Se busca fortalecer la calidad, tener mayor cobertura, ¿sí? Es decir, que la educación en efecto se cumpla lo que marca el tercero constitucional, que se respete lo que marca el tercero constitucional, que todos tenemos derecho a un acceso a la educación, ¿sí? Pero aparte, y nadie me lo mencionó, una cuestión que yo creo imprescindible, no nada más marca que tenemos acceso a la educación, marca que tenemos acceso a una educación de calidad, ¿sí? O sea, entonces, esta parte es muy importante. Sí, tenemos acceso a la educación, pero tenemos derecho a un acceso a una educación, pero que sea de calidad, ¿sí? Es decir, se va a pretender ampliar cobertura, es decir, llegar a más, pero que en esa parte de llegar a más también se proporcione calidad en la educación. Y eso también está marcado en la Constitución, por tanto, es un derecho humano garantizado. Por tanto, las políticas educativas ahora son tendientes a cumplir lo que marca este texto constitucional, ¿sí? ¿Qué pasa? Gran parte de esto no se ha desarrollado, no se ha llevado a cabo desde una perspectiva de la política pública, ¿sí?
porque no se ha dado auge o no se ha dado importancia precisamente a lo que es la investigación de políticas. No se ha fortalecido precisamente este análisis de los problemas que existen y los resultados que se han dado con la implementación de las nuevas políticas. Existe ahí todavía una laguna que se tiene que cubrir para que en efecto los resultados arrojen acciones tendientes a una mayor cobertura y a una mayor calidad, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Actualmente la agenda de investigación educativa se va a transformar o va a convertirse en una oportunidad de encontrar tanto evidencia como explicaciones que nos lleven precisamente a diseñar o a tener una mejora en la implementación de políticas públicas en beneficio de México. Entonces, como conclusión de esta parte, lo que marcamos como sobresaliente es que ahora no solamente va a ser labor de la política educativa, que es parte de la política pública. ¿Qué importa aquí? La agenda de investigación educativa. ¿De qué nos va a servir esta agenda de investigación educativa o qué nos va a arrojar o qué va a descubrir? Precisamente va a descubrir toda esa evidencia y explicaciones que nos lleven a mejorar el diseño e implementación de las políticas, es decir, en efecto, saber cuáles son los problemas educativos que existen, cuáles son los problemas que están dentro de nuestras manos mejorar, cuáles son externos, cuáles son históricos, para que de esa manera, conociéndolos, se puedan, en efecto, diseñar e implementar políticas educativas que sean de beneficio para México, ¿sí? Ahora, eso vamos a generalizarlo en una política pública. Ahora, en torno a la educación, ¿no? Lo que son las políticas educativas. ¿Por qué lo estamos nosotros o por qué estamos estudiando esta cuestión de las políticas educativas? Punto número 1, pues porque ustedes están en este proceso de formación para el ejercicio de una determinada profesión, ¿sí? Y deben conocer esta parte que va enfocada en la educación, ¿sí? Por tanto, en una sociedad moderna, la educación debe estar a disposición de toda la población, ¿sí? Sobre todo las generaciones jóvenes, y asegurar en ellos resultados que permitan su adecuado desempeño en la vida económica, social, cívica y familiar. Este concepto nos los da, o esta idea nos las proporciona la OCDE en un informe en 2015, ¿sí? Que nos dice, bueno, ¿qué pasa con la educación? ¿No? ¿Cuál es el fin de la educación? Y aquí vemos cómo se armoniza este concepto o esta aportación que nos hace precisamente la OCDE, ¿sí? La Organización para la Cooperación, en torno a lo que tenemos en la Constitución. ¿Qué factores en común encontramos? Número 1, la educación debe estar a disposición de toda la población. ¿Qué dice la Constitución? Que la educación deberá ser para todos o todos debemos tener acceso a la educación, ¿sí? ¿Qué nos dice la OCDE? Que sobre todo se le deberá dar importancia o prioridad a las generaciones jóvenes. ¿Para qué? Para asegurar que tengan en efecto los conocimientos y competencias que les permitan un adecuado desempeño en la vida económica, social, cívica y familiar. ¿Por qué creen que esto sea importante? Pues obviamente porque cuando por conducto de la educación se va a lograr que las generaciones jóvenes tengan o sean preponderantes o impulsen la vida económica de un país. Por eso la OCDE nos hace este parteaguas. ¿Por qué es importante la educación en la sociedad moderna? Porque va a dotar, o es más que nada importante, o hacer especial énfasis en una generación joven, porque es la base precisamente de un impulso económico y social de un país. Por eso es tan importante y por eso va desarrollado o va relacionado la educación con el desarrollo económico de un país. Y aquí vemos el primer síntoma, la primera definición que nos da la OCDE, ¿sí? Que nos dice, sí, es importante la educación. Y vamos a verlo más allá que como un proceso, vamos a verlo más allá.
Es importante porque se tiene el conocimiento de que si las generaciones jóvenes, por conducto de la educación, aseguran las competencias necesarias para un desempeño adecuado en la vida económica, van a poder impulsar el desarrollo económico de un país. Y esto es parte de la educación. La educación cumple varios factores, cumple varias funciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando no se logra este fin o esta premisa que tenemos marcada ahí, que vemos con color rojo, ¿qué pasa? Cuando no se logra, va a ser necesario revisar los sistemas educativos, ¿sí? Y no solamente revisarlos. Una vez que sean revisados, se tendrán que impulsar reformas precisamente que permitan lo mencionado, ¿sí? Ya que la educación, precisamente como ya se los mencioné, es un componente esencial para el desarrollo social, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de la educación sobre los individuos y las sociedades? ¿Qué efecto tiene la educación? Número uno, la empleabilidad. Sabemos que actualmente el hecho de tener o de contar precisamente con algo que acredite que somos aptos para el desempeño de ciertas actividades, pues va a incrementar el hecho de una empleabilidad. Va también a crecer este índice de productividad, va a precisamente crear o acrecentar la movilidad social, es decir, ¿qué nos referimos con la movilidad social? Que sabemos que existe estructuración de clases. La movilidad social hace referencia a que por conducto de la educación la gente se vuelvan empleados, o sea, bueno, haya un mayor índice de empleabilidad, perdón, y con esto existe una movilidad social, es decir, que le otorgue las garantías o los recursos necesarios para que pueda satisfacer sus necesidades, ¿sí? Esto vamos a entender como la movilidad social. ¿Qué otro efecto tiene la educación sobre los individuos y las sociedades? El incremento del capital social. ¿Qué otra cosa tenemos como un efecto benéfico? Que se tiene el dato, tenemos esta premisa de que la educación en una población, en una sociedad, viene a ser un camino de democracia y responsabilidad ciudadana, ¿sí? Estos son parte precisamente de los efectos positivos de la educación sobre los individuos y sociedades. Como podemos ver aquí, algunos son de carácter social, otros son de carácter económico y otros son precisamente tendientes a lo que es el civismo y lo que es la cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque entendemos que a mayor educación se respetan o se tiene mayor índice de democracia y responsabilidad ciudadana, ¿sí? Esos son los efectos. Ahora bien, distintos estudios han demostrado que estos efectos se van a potencializar cuando se trata de una educación de calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no basta con que sea una educación, nuevamente, estos efectos benéficos que ya vimos en esta diapositiva, se van a potencializar, es decir, se van a hacer más grandes cuando estamos hablando de una educación de calidad. ¿Qué es una educación de calidad a efectos de estos índices que tenemos? Una educación de calidad va a ser aquella que asegure aprendizajes verdaderos, aprendizajes reales. Es decir, ¿qué entendemos por un aprendizaje real o un aprendizaje verdadero? Lo que en la escuela se aprenda y que dé respuesta a las necesidades de la vida, ¿sí? Y eso es lo que para este contexto de política educativa vamos a entender como una educación de calidad. Aquello que nos asegura un aprendizaje real. ¿Y qué es un aprendizaje real? Va a ser lo que en la escuela se aprenda, pero que asegure una respuesta a las necesidades de la vida cotidiana. Y eso es lo que vamos a entender precisamente como un aprendizaje real. Ahora bien, ¿qué se espera? Se espera que la educación tenga un impacto sobre aspectos esenciales para el desarrollo económico y social de un país, ¿sí? Es por ello que el presupuesto que se tiene que destinar o que se tiene que mandar a educación es de vital importancia, y eso creo que ya lo hemos mencionado, ¿sí? Y debe ser visto más que como un gasto, como una inversión.
¿Por qué tiene que ser visto más como una inversión? Porque ya lo analizamos precisamente. El hecho de que se tenga una mayor cobertura de población, que tenga un adecuado desempeño en educación, va a asegurar precisamente la preponderancia de un país en la vida económica y social. Es por eso que aquí vemos nuevamente la relación que existe entre la educación y el desarrollo económico. Por tanto, resulta de vital importancia que el presupuesto que se destine a educación sea más visto como una inversión. ¿Por qué como una inversión? Porque precisamente es algo que te va a retribuir. Tú inyectas un presupuesto, sí, pero a largo o corto o mediano plazo te va a traer un resultado positivo, te va a traer un mayor margen de ganancia. ¿Cuál será el mayor margen de ganancia que se tendrá con la implementación de un buen presupuesto en educación? Pues evidentemente que tendremos una población que asegure el desarrollo económico de un país. Por eso es tan importante el hecho de este presupuesto que se inyecta a educación, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son entonces o qué pasa si hay efectos negativos o qué pasa, cuáles son los efectos negativos en caso de que no se dé este cumplimiento a la educación o de que no exista una cobertura? ¿Cuáles son los efectos negativos? Número 1, problemas de empleo y productividad. Adelante, ¿quién levantó su mano? Yo, maestra, bueno, yo lo que quería comentar era de que, por ejemplo, en Lusticán, ellos aplican un examen para los maestros para que puedan tener plaza. Sí. Nosotros que vamos a salir de la carrera, no porque ya salimos, eso quiere decir que ya tenemos seguro un trabajito, un empleo. Entonces viene el efecto negativo, lo que usted acaba de mencionar, que tenemos que hacer por parte de UCITAN, y de ahí se va a ver si nosotros vamos a obtener una plaza o vamos a tener que esperar, porque también piden requisitos para poder pasar ese examen. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la situación? Y nuevamente reitero, y como bien pudiste leer en tu tercero constitucional, ahí sienta precisamente las bases para el acceso, ¿sí? Pero el UCICAM precisamente viene a ser un descentralizado que no solamente no es el UCICAM el que marca las bases, es otra normativa. Igual esa normativa se las voy a habilitar en su plataforma. El UCICAM es únicamente la institución que va a vigilar o que se va a encargar del acceso, evaluación y promoción, ¿sale? Entonces, el UCICAM se va a encargar de llevar a cabo o de ejercitar todo lo que está marcado en la ley. Ellos lo van a hacer efectivamente. ¿Y por qué? Tú me dirás, bueno, maestra, pero ¿por qué si usted me dice que hay mayor relación entre mayor educación y mayor productividad? Sí, sí es cierto, pero también es cierto que recordemos que la propia Constitución dice que habrá un organismo que se encargará de vigilar o de canalizar, o precisamente en este caso llevar a cabo el ingreso al servicio docente, a la evaluación, a la promoción, y será precisamente el UCICAM. Hay normativas, está la ley, está el procedimiento, por tanto se deberá dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque eso es parte de la política educativa. Y recordemos que hablábamos, la política educativa toca dos partes. Número 1, los alumnos. Y número 2, el personal, tanto docente como administrativo, como directivo, como de supervisión, ¿sí? Número 1, la ley señala los derechos que se tienen para el acceso a la educación obligatoria, que el Estado tiene que garantizar. Y número 2, también se marca en la ley que habrá organismos que se encargarán de reclutar, evaluar o promocionar a el personal docente, ¿sí? Entonces, en efecto, hay fundamento para la realización de esto y es precisamente parte de las políticas educativas. Y como yo les decía, tal vez han escuchado o creo que es de las reformas educativas que mayor ruido han causado precisamente por esta parte del UCICAM, ¿no? Los exámenes que hay para la obtención de plazas, los exámenes que hay para las promociones. Entonces,
les digo nuevamente, es un tema que se queda a reflexión, que se queda a discusión, que no podríamos resolver, porque al final de día, y como yo lo digo desde el punto de vista jurídico, pues tiene su fundamento, ¿no? Y está la normativa, está la ley, está la Constitución, que amparan en términos de políticas públicas cómo es que se va a llevar a cabo ese proceso tanto de admisión como de promoción. Entonces, sí existe, no sé si ya tengan la ley que regla ese tipo de procedimientos, y si no, pues yo se las habilito para que la tengan ahí, ¿sí? Ahora bien, continuando con este tema, ¿cuáles van a ser los problemas que van a surgir con motivo de esta falta de implementación de políticas públicas? Pues número uno, los problemas de empleo y productividad. Si va a haber poca movilidad social escasa. De igual manera, se tienen estudios y datos que el hecho de tener un nivel educativo, y no hablo de términos individuales, hablo a nivel social, ¿sí? A nivel de Estado. El incumplimiento precisamente de los objetivos de la educación trae como consecuencia un incumplimiento de normativas, también inseguridad y violencia, ¿sí? Ese es uno de los efectos negativos que tenemos o que se tiene en caso del incumplimiento de los objetivos de la educación. También problemas de salud pública y una vida democrática frágil. Entonces, todo lo contrario a los efectos positivos, tenemos los efectos negativos, no de la educación, sino los efectos que se dan por el incumplimiento o la falta de políticas públicas o la falta de cumplimiento de los objetivos de la educación, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? En México se han llevado a cabo varios avances en temas de educación. Uno de los más significativos ha sido el fortalecimiento del sistema educativo nacional. ¿Qué pasa? Con este fortalecimiento se ha logrado enfrentar el crecimiento poblacional y expandir el sistema educativo de manera horizontal y vertical. ¿A qué nos referimos con la expansión del sistema educativo horizontal y vertical? Que han aumentado alumnos, ¿sí? Es bien cierto que los alumnos o el número de aprendientes en todos los niveles se ha potencializado, ¿sí? Ha crecido, por lo tanto, se da el cumplimiento de que se garantice el acceso a la educación. ¿Qué pasa con esto? Se han disminuido los índices de analfabetismo. Y también tenemos que ha habido un aumento docente. Por tanto, se puede empezar tal vez a hacer esta brecha o abrir este parteaguas de que ya se está cumpliendo cabalmente a lo que marca la Constitución con esta expansión del sistema educativo de manera horizontal y vertical. ¿A qué nos referimos con manera horizontal y vertical? Aumentan alumnos, aumentan docentes. Por tanto, se tiene mayor cobertura. Parte también de los avances que ha habido, y vamos a hacer aquí como una línea del tiempo, que yo la puse así, pero ustedes imagínenla de esta manera. En México la educación obligatoria era de 6 años, ¿sí? Hasta 1993. Estamos hablando que hasta 1993 lo que era obligatorio era únicamente la primaria. ¿Qué pasa después? ¿Sí? Ya a partir del ciclo escolar 2004-2005 se vuelve obligatorio el tercer grado de educación preescolar. ¿Sí? A partir del ciclo escolar 2005-2006 se hace obligatorio el segundo grado de educación preescolar. Y ya para 2008-2009 tenemos entonces que ya es obligatorio a partir del primer grado de educación preescolar. Por tanto, pues tenemos que actualmente va a ser una cuestión obligatoria. ¿Qué pasa también? La obligatoriedad de la educación media superior tiene o obtuvo esta definición en el artículo 3º constitucional en el año 2012, ¿sí? En 2012 se establece que la educación media superior va a ser obligatoria y se establece como plazo para que esto sea universal el ciclo escolar 2021-2022, ¿sí? Por tanto, ¿quién me dice por ahí qué es la educación media superior? ¿Alguien? La preparatoria en sí, la maestra. Preparatoria. Exactamente. Exactamente, muchísimas gracias. Entonces, a partir del año 2012 es cuando ya se nos dice, bueno, ¿sabes qué? También la educación media superior tiene carácter de obligatorio, ¿sí? Y esto, recordemos cómo se hizo, no es porque al presidente se le haya ocurrido o porque a un maestro o a la secretaria de educación, no.
se tuvo que haber hecho por conducto de la reforma al artículo 3º constitucional. Adelante, ¿quién levantó su mano? ¿No? Ok. Ahora, brevemente, antes de terminar, vamos a quedarnos con esto. La problemática educativa, ¿sí? ¿Qué problemática educativa prevalece en México? Rezago educativo, la inequidad, calidad en la educación y la insuficiente cobertura educativa, ¿sí? Estos lo que ven en su pantalla son precisamente los principales o los 4 problemas que aquejan a la educación en México. Son el dolor de cabeza del presidente de la República en este momento y yo creo que de todos los que han pasado, ¿sí? Estos 4 son los principales problemas detectados en la educación en México. Ahora bien, estos problemas no tienen un solo origen, tienen varios. No es únicamente que tengamos un mal presidente, no es que tengamos únicamente un mal secretario de Educación, no es que tengamos un mal secretario de Economía, no, tiene varios orígenes. Sí que vamos a clasificar cuáles van a ser las raíces, cuál va a ser el origen de estos problemas. Tenemos 3. Las raíces históricas, las raíces externas y las raíces internas, ¿sí? Esas son las raíces de los problemas que actualmente, bueno, no actualmente, sino que en las últimas décadas han estado poniendo en una cuerda floja al sistema educativo en México. Y sus raíces son estas, precisamente, las históricas, las externas y las internas, ¿sí? Y vamos a quedarnos en estas, en las históricas, para que no les quite ya mucho su tiempo. Las raíces históricas, ¿cuáles van a ser? Número 1, y vamos a entender como históricas, pues a las que tienen un proceso o que son de antes de la creación. Número 1, principal raíz histórica de los problemas educativos en México. Número 1, la forma en la que se concibió el sistema educativo. Desde 1921, cuando se crea el sistema educativo, este se crea de una manera homogénea, ¿sí? Donde se pretende y se establece en la ley, tanto en la Constitución estaba como en las leyes reglamentarias, que todas las escuelas tenían que ser iguales y todas tenían que hacer lo mismo, ¿sí? Y se había estructurado o se había montado una estructura piramidal donde en la parte superior, en la parte más alta, se encontraban los supervisores, quienes se tenían, o su labor era precisamente que se aseguraran que en las escuelas que tenían a sus directores al frente, se cumplieran de manera cabal, de manera cuadrada, con los preceptos y lineamientos y reglamentos que se tenían. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo se genera inequidad, ¿sí? Recordemos que esto no puede ser un ente cuadrado, no puede ser siempre lo mismo, tiene que haber evolución. Se pierde con este concepto, se pierde la equidad. ¿Por qué? Porque se atiene a que la escuela tenga la personalidad, no de quien lo dirige, que es un director, sino a lo que atiende una ley. Y recordemos que no existen los mismos factores, los mismos recursos, las mismas factores que hay en las diversas escuelas. Por tanto, el hecho de que se obligue a todas las escuelas a que hagan lo mismo, que se apeguen completamente, que no haya un factor que les otorgue una personalidad, genera precisamente la inequidad. ¿Qué otra raíz histórica tenemos? La forma en la que creció el sistema educativo nacional, ¿sí? Si bien es cierto que se le ha dotado a las zonas rurales de impulsos, ¿sí?, de educación, también es cierto que en las zonas urbanizadas el crecimiento se ha vuelto exponencial, por lo cual sí es cierto que crece, ¿no? Que crece la parte rural y crece la parte urbanizada, pero ¿quién creen que se encuentra en desventaja? Esa es una pregunta que ¿quién creen que se encuentra en desventaja? ¿Zona rural o zona urbana? Las zonas rurales. Zona rural. Las zonas rurales se encuentran en desventaja y es cierto, ¿no? Se han establecido políticas para que a las zonas rurales o marginadas llegue la educación, para que se impulse, para que vengan los alumnos, los aprendientes. Pero es bien cierto que siempre existirá en las zonas urbanizadas una mayor ventaja, porque mientras en las zonas urbanizadas ya tenemos un nivel medio superior, ya hasta tal vez están obteniendo su certificado y teniendo acceso tal vez a una educación superior,
pudiera ser que en las zonas rurales apenas se está implementando la educación secundaria y con esto la educación básica. Por tanto, si lo materializamos para el hecho de que alguno de los pertenecientes a una de las distintas zonas tenga acceso a un trabajo, pues vemos cómo en efecto quien pertenece a una zona urbanizada tendrá mayor ventaja, puesto que lleva mayor nivel académico o mayor instrucción, ¿sí? Si es cierto, crece el sistema educativo nacional, se les dota de oportunidades, pero es bien cierto que siempre o en este contexto la zona rural lleva cierta desventaja. Y por último, una de las históricas, igual que es la principal, yo creo, raíz de las problemáticas en la educación, es la importancia del magisterio y su organización sindical para la política mexicana. Cosa que ha sucedido y sigue sucediendo. ¿Por qué? Aquí lo puse en pasado, pues digo, por respeto a las situaciones, pero dice, se recurría al magisterio o se acudía al magisterio con fines de control de la población nacional, ¿sí? ¿Cómo? Con propósitos electorales a favor de un partido a cambio de beneficios que superaban las facultades de un sindicato. Y vamos a entender esto precisamente cómo pudimos, creo que hasta hace algunos años, era muy visible, ¿no? Las ventajas o las oportunidades que se daban a un sindicato, que es bien cierto que tenían tal vez más una repercusión en cuestiones electorales. ¿Por qué en cuestiones electorales? Recordemos que era muy sabido que si el sindicato de maestros apoyaba a cierto candidato, pues ya lo teníamos por ganado, ¿no? Tenía ganado el puesto al que aspiraba. ¿Por qué? Porque era más que nada precisamente lejos de atender a esta organización sindical con fines de protección de los derechos laborales, se volvió más este magisterio una situación que apoyaba a un medio de control electoral, ¿sí? Se volvió más eso. ¿Qué teníamos a cambio? Pues había muchísimos beneficios para líderes sindicales y por tanto para el sindicato y para los agremiados. ¿Qué pasa con eso? Pues lejos de tener objetivos en educación, únicamente se buscaban beneficiar ciertos, ¿cómo podemos llamarlo? Intereses personales, ¿sí? Y las facultades del sindicato ya no eran nada más en términos laborales, sino ya sobrepasaban lo que en términos de ley era precisamente las facultades de un sindicato, ¿sí? Y recuerden ustedes, hagan memoria precisamente, ¿a quién recuerdan como este líder sindical del pasado negro de esta historia? ¿Alguien recuerda a alguien? ¿No? Bueno. No más. Ok, pues recordemos a esta protagonista de la historia que es el Bester Gordillo, ¿sí? Que dentro de las facultades que tenía como líder sindical del magisterio, pues es bien cierto que se vio favorecida con distintas ventajas que tuvo, con distintas facultades que sobrepasan las que debe tener un líder sindical, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? Precisamente porque se tenía esta situación de que servía como una fuerza de control que apoyaba finalidades electorales de índole personal. ¿Sí? Entonces, esta también es una parte o una raíz histórica, precisamente, de lo que entendemos como parte de los problemas educativos que hay en México. Hasta aquí vamos a dejarlo, les voy a habilitar la presentación. Tenemos más diapositivas, pero las vamos a dejar aquí. En la siguiente clase continuamos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? Ninguna maestra, eso está claro. No de mi parte ninguna maestra. Muchas Perfecto, gracias. muchísimas gracias. Entonces en la plataforma les voy a habilitar también una actividad, les voy a habilitar el material y pues cualquier duda, quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, Maestra. gracias. Hasta luego. Maestra. Gracias, maestra. Hasta luego, Bonita maestra. noche.